Gloria a Dios. Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Cómo se encuentran en este día? Bendecidos, gozosos en Cristo. Amén. Vamos a hacer una oración para dar inicio a esta palabra, ¿verdad? Que se va a impartir en esta mañana, para que sea Dios quien tome el control de nuestra mente, de todo nuestro ser, ¿verdad? Padre, te damos las gracias, bendito Dios Todopoderoso, por la vida, Señor, que tú nos prestas en este día, Señor. Gracias porque nos permites venir delante de tu presencia, Señor, con humildad, bendito Dios Todopoderoso, reconociendo que necesitamos de ti, Señor, reconociendo que apartados de la vid, Señor, no daremos fruto, bendito Dios Todopoderoso. Gracias por permitirnos alabar, glorificar tu nombre, Señor, exaltar, amado Dios Todopoderoso, tu nombre. Y en esta mañana, Señor, en tus manos ponemos esta palabra, Señor, que se va a impartir, para que seas tú hablando en nuestras vidas, bendito Dios Todopoderoso. Nos edifiques, Señor, nos ministres, bendito Padre Celestial, y nos permita seguir creciendo en nuestra vida espiritual, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, hermano. Fíjate que el jueves pasado estábamos hablando de algo, hermano, que yo no soy muy común a predicar. Yo les decía a los hermanos, y tiene que ver con Satanás. ¿Por qué no soy muy común a predicar esto yo, hermano? Porque a donde quiera que nosotros vayamos, hermano, Cristo tiene que ser predicado, Cristo tiene que ser glorificado. Pero muchas de las veces es importante tener un conocimiento, ¿verdad?, del operar de Satanás, ¿sí? ¿De qué manera Satanás obra en la vida de un cristiano? Porque para que tú puedas combatir al enemigo, hermano, necesitas conocer su plan de trabajo, porque Satanás es un ser que está organizado, ¿verdad? Entonces, estábamos hablando de 4 aspectos de la obra que realiza Satanás, es decir, 4 maneras en las cuales Satanás, ¿sí?, opera o trabaja, por así decirlo, en los hijos de Dios, ¿sí? Y nosotros vimos el día jueves vimos el primer punto, que era que Satanás actúa en la mente del hombre. Ese punto lo tocamos, hermano, ¿sí? ¿De qué manera ataca Satanás la mente del hombre? Aventando los dardos de fuego, de los cuales habla el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Un dardo de fuego, hermano, es un pensamiento que no proviene de ti, ni tampoco proviene de Dios. Es un pensamiento que Satanás implanta en ti, ¿sí? Y de esa manera, hermano, Satanás, cuando tú das cavidad a los pensamientos, pueden ser pensamientos que tú crees que son buenos, ¿sí? Pero cuando tú das cavidad a los pensamientos, Satanás toma el control de tu mente, ¿sí? Entonces, el día de hoy, hermano, vamos a hablar, ¿verdad?, de cómo Satanás actúa en el cuerpo del hombre. Los 4 puntos son: Satanás actúa en la mente del hombre, Satanás actúa en el cuerpo del hombre, Satanás actúa en la conciencia del hombre, y Satanás actúa en las circunstancias, ¿sí? Son los 4 puntos, hermano, donde Satanás opera. Entonces ya vimos nosotros, ¿verdad?, para los que estuvieron aquí, ya vimos nosotros que Satanás actúa en la mente del hombre, ¿sí? Vamos a ver una cita bíblica, hermano. Una cita bíblica que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4.
Dice el apóstol Pablo, hermano, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas. Al derribar argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y al llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Entonces vemos que Dios nos ha dotado, nos ha capacitado de armas. ¿Para qué? Para que nosotros podamos resistir los ataques de Satanás. ¿Cuáles son esas armas, hermano? Nos lo describe Efesios 6, la armadura de Dios. La armadura de Dios está compuesta, hermano, por siete, ¿cómo se dice? Instrumentos, ¿sí? Pero de esos instrumentos, hermano, solamente uno es con el que te vas a defender. Porque todos los demás, hermano, son para que tú te protejas. Pero con el que te defiendes es con la espada, que es la palabra de Dios. Con esa es con la que tú te vas a defender, ¿sí? Pero tú vas a resistir, hermano, los ataques del maligno con las otras partes de la armadura. Entonces dice Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas ante Dios para derribar fortalezas y argumentos, ¿sí? Entonces, las fortalezas y los argumentos, hermanos, se encuentran en nuestra mente y son puestas por Satanás. Un argumento, ¿cuál sería un argumento, hermano? Un argumento, te voy a poner un ejemplo. Un argumento puede ser, hermano, la cultura que se te ha inculcado, ¿sí? Las tradiciones que se te han inculcado, la religiosidad que se te ha inculcado. Esos son argumentos, hermano, que tienen que ser destruidos, ¿sí? Por medio de la palabra de Dios. Tienen que ser echados fuera, hermano, de mi mente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos argumentos, hermano, se levantan en contra del conocimiento de Dios, o son opuestos, son contrarios al conocimiento de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a ver cómo Satanás actúa en el cuerpo del hombre. Amén. Fíjate bien, hermano, a través de la Escritura nosotros vamos a encontrar en los evangelios, vamos a encontrar personas a las cuales Jesús sanó, ¿sí? Satanás, hermano, actúa en el cuerpo del hombre, no solamente en la mente, sino también en tu cuerpo. Entonces, ahí en el libro de Lucas, hermano, vamos a ver el primer ejemplo, ¿sí? Lucas capítulo 4, versículo 39. Amén. Lucas 4, 39, hermano. Esto tiene que ver, los ataques físicos tienen que ver con las enfermedades. Amén. Y dice la Escritura, inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Está hablando de la mamá de Pedro, ¿sí? Tenía una fiebre, hermano, tremenda, ¿sí? Pero si tú te das cuenta, cuando se la presentan a Jesús, ¿sí? Jesús reprende, no le dijo, en el nombre de Jesús sea sano, yo declaro sanidad sobre ti. ¿Verdad que no le dijo eso? Vas a ser sana. No, Jesús con autoridad, hermano, dice que reprendió la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía, ¿sí? ¿Por qué Jesús reprendió la fiebre, hermano? Mira, bíblicamente, hermano, existen entes,
¿Sí sabes lo que es un ente? Un espíritu. Un ente es un espíritu. Entonces, bíblicamente, hermano, existen entes que tienen personalidad. ¿Sí? Y en este caso, hermano, solamente un ente puede ser reprendido. ¿Sí? Algo que tiene una personalidad. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Tú no puedes reprender el micrófono. No tiene una personalidad, esto es una cosa. Tú no puedes reprender una silla porque no tiene una personalidad. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, si tú te das cuenta, hermano, lo que hizo Jesús fue reprender la personalidad del ente, que en este caso era la fiebre. Amén. Entonces, fíjate bien, en esta escritura, hermano, la fiebre es un síntoma, ¿sí? Pero Jesús no reprendió el síntoma. Si tú lo ves humanamente, la fiebre es un síntoma de una enfermedad. Jesús no reprende la enfermedad, hermano. Jesús va hasta la raíz. Reprende el síntoma porque el síntoma es la manifestación, hermano, ¿sí? De lo que se está llevando a cabo en el interior de la persona, o por así decirlo, en el mundo espiritual. Amén. Entonces, Jesús reprende la causa o reprende la personalidad, la cual era Satanás. Ahorita vamos a ver ejemplos de esto, hermano. Amén. Entonces, ¿qué era lo que tenía la suegra de Pedro? Un ataque, hermano, era un ataque de Satanás. ¿Sí? Era un ente el cual tenía una personalidad de fiebre, o tenía la personalidad de una fiebre. Amén. Y que el Señor Jesús reprende la fiebre. Amén. Entonces vamos a ver otro ejemplo, hermano. Vamos a ver otro ejemplo en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 25. Marcos, capítulo 9, versículo 25. Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Sí, amén. Marcos 9, 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Está hablando de un joven que tenía una dificultad, no escuchaba y no hablaba, era sordomudo. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús nuevamente, hermano? En este caso, este es otro caso, ¿verdad? Jesús reprende, ¿sí? Jesús reprende el ente, no la enfermedad. ¿Sí? Espíritu, le dijo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él. Nuevamente él reprende el ente, no reprendió la sordera, no reprendió la enfermedad, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, fíjate bien, hermano, a los ojos del hombre, o humanamente o médicamente, la sordera y la mudez es una enfermedad. ¿Sí? Muchas de las veces nacen de esa manera, o muchas de las veces a través del crecimiento, del desarrollo, lo pierden por X causa, ¿verdad? Entonces, a los ojos del hombre, hermano, son enfermedades. Pero a través de esta escritura que nosotros estamos viendo, hermano, Marcos 9:25, ¿sí? Nos damos cuenta que la sordera y la mudez es un espíritu, hermano, inmundo. Es un espíritu inmundo. Amén. Entonces, la sordera y la mudez, hermano, en otras palabras, que este joven tenía, era un síntoma externo, ¿sí?, de una posesión demoníaca.
En este caso, hermano, Satanás o esta posesión demoníaca no tomaba control sobre su mente, ni sobre su conciencia, sino sobre su físico. Amén. Entonces, hay enfermedades, hermano, que son médicas, pero hay enfermedades que son espirituales. Y es importante, hermano, que cuando tú vayas a ir a orar por un enfermo, primeramente tú preguntes cuál es la causa de la enfermedad. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la persona está enferma? Y si tú ves algo, hermano, coherente, por lo cual tú disiernas que esto proviene de parte de Satanás, vas a reprender. Y va a haber una sanidad. Pero si la enfermedad fue causada, hermano, un ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Supongamos que alguien, hermano, que ha utilizado drogas durante mucho tiempo, las drogas, hermano, le truenan el casco, ¿sí? Es una enfermedad, hermano, que se derivó por algo que él estuvo consumiendo. Y quedó mal de su cabeza, hermano, porque la droga te destruye las neuronas. ¿Sí? Entonces, ahí, hermano, es donde entra tu discernimiento y tú te vas a dar cuenta que esa enfermedad no es una enfermedad de una posesión demoníaca, sino fue causada, hermano, por la manera de vida de esa persona, por así decirlo. Entonces, en este caso, hermano, tú no vas a llegar a reprender una enfermedad. Pero si te dicen, no, pues es que esta persona estaba bien, pero de repente de un día para otro, pum, se le brincó la cadena. O sea, no hay un motivo, no hay una causa, hermano. Entonces ahí, hermano, es donde tú disciernes, es una posesión. Y en este caso, entonces, es donde se reprende, hermano. O sea, hay que saber diferenciar, amén. Entonces, hay otro ejemplo, hermano, en el libro de Job. ¿Sí? En el libro de Job, capítulo 2, versículo 7, vemos otro ejemplo de cómo Satanás ataca el físico, hermano, de la gente, de las personas. Capítulo 2, versículo 7. Job, capítulo 2, versículo 7 dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. ¿Sí? Entonces, la sarna o las llagas, hermano, que aparecieron en el cuerpo de Job, no podían ser sanadas con la medicina. La medicina no iba a hacer nada, hermano. Este es otro ejemplo, este es otro claro ejemplo de cuando una persona es atacada físicamente por Satanás, hermano. Esta es una manera también de discernir. Si esta persona ya vio 1, 2, 3, 4 doctores y el medicamento, la medicina no hace nada, hermano, significa que esa enfermedad no puede ser curada por la medicina, porque no proviene, o sea, es algo demoníaco. En el caso de Job tenía una sarna que Satanás puso sobre él. Esa enfermedad, hermano, que él tenía, por más que él viera médicos, por más que él, ¿cómo se dice?, tomara medicamentos, hermano, no iba a sanar. ¿Sí? ¿Ves otro ejemplo en el Evangelio, hermano? La mujer que tenía flujo por 12 años. ¿Sí? Había otro que visitaba doctores. Entonces, si tú te das cuenta, hermano, cuando una persona enferma porque ha descuidado su físico, ¿sí? Un ejemplo, hermano, si tú eres una persona que te la pasas fume, te va a dar cáncer, ¿sí? Y ese cáncer, hermano, yo no estoy diciendo con esto que Dios no tenga el poder de hacerlo, pero ese tipo de cáncer, hermano, es algo que fue provocado por ti mismo.
¿sí? Pero hay casos de cáncer, hermano, donde de repente, pum, se vino un tumor, pum, de repente cáncer, ¿sí? Posesiones, hermano. Amén. Entonces la sarna de Job no podía ser sanada con medicamento, ¿sí? No era una enfermedad causada por algo físico, por un agente físico. No era una enfermedad, hermano, que él hubiese provocado en su persona. Amén. Era un ataque de Satanás. Entonces, un caso de enfermedad, hermano, cuando Satanás, hermano, ataca físicamente a una persona, es un caso donde la medicina no va a poder hacer nada. Solamente, hermano, Cristo puede liberar a esa persona de esa aflicción, porque a final de cuentas es una aflicción, amén, ¿sí? Entonces, fíjate bien, hermano, Satanás es una persona astuta. Y Satanás, hermano, todo el tiempo siempre se va a ocultar detrás de algo. Tú vete al Génesis y Satanás se escondió detrás de una serpiente. Te vas a Apocalipsis, Satanás se esconde detrás de un dragón. Te vas a los evangelios, a los casos que estamos viendo, Satanás se esconde detrás de una enfermedad. ¿Sí? Siempre va a estar oculto, hermano. Entonces, muchas de las veces cuando la gente, hermano, está enferma, o cuando la gente está pasando por una situación difícil en su vida, muchas de las veces vienen pensamientos de suicidio, ¿sí? Pensamientos de miedo. Y eso, hermano, son ataques del maligno también. Te ataca por medio de tu mente. ¿Y cuántos casos hay, hermano, de gente que se ha suicidado porque dicen escuchaban voces? ¿Cuántos casos hay de personas que han matado porque dicen escuchaban voces? Entonces, esos son los ataques, hermano, de Satanás. Amén. Entonces, para que nosotros podamos reprender una enfermedad, hermano, y esa enfermedad salga, tiene que haber una razón justificable. ¿Sí? Algo que justifique que esa persona, hermano, no se provocó su ¿cómo se dice? Su enfermedad, por así decirlo. Amén. Había un caso, hermano, en un lugar donde había un hermano, ustedes saben de este caso, que él estaba mal ya de sus facultades. ¿Sí? Esta persona, hermano, estaba mal de sus facultades y fue una situación derivada al consumo de droga. Y él ya no quedó bien. ¿Sí? Entonces, por este hermano, porque él era un hermano, el hermano Edgar, ¿sí se acuerdan de Edgar? ¿Cómo le decían? Edgar. Y mucha gente, hermano, oró por él y él nunca sanó. Mucha gente, hermano, oraba por liberación y él no fue liberado. ¿Por qué? Porque las personas que oraron por él no tenían el Espíritu Santo, porque no iban preparadas, no, hermano. Era una enfermedad que él se provocó. Consumió droga durante mucho tiempo, todo tipo de droga, y eso afectó su cerebro. ¿Sí? Entonces, hay que haber una justificación. Amén. Gloria a Dios, hermano. Entonces, vemos cómo Satanás, hermano, no solamente actúa en la mente, sino también actúa en el cuerpo, en nuestro cuerpo físico. Satanás dice la escritura ahí en Juan 8:44, hermano, que ha sido homicida y mentiroso desde el principio, ¿verdad? Dice Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él.
cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces, muchas de las veces, hermano, Satanás aflige al hombre poniendo pensamientos de suicidio. Muchas de las veces Satanás aflige al hombre poniendo pensamientos de desánimo. Muchas de las veces, hermano, Satanás aflige al hombre haciéndole creer, hermano, o poniendo pensamientos que no pertenecen al hombre. Job fue un ejemplo. Cuando él estaba pasando, hermano, por toda esa tribulación, ¿verdad? Estaba enfermo de esa sarna. Y en el capítulo 15 de ahí del libro de Job, en el capítulo 7, en el versículo 15, Satanás siembra un pensamiento, hermano, en la mente de Job de suicidio. ¿Sí? Él quería morir. Job 7:15, y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. O sea, date cuenta, hermano, cómo Job, hermano, no alcanzaba a entender el propósito de Dios. Y él en ese momento, hermano, deseaba la muerte. 7:15. Quizá a lo mejor, hermano, él en algún momento pensó en quitarse la vida. Quizás a lo mejor él en algún momento, hermano, pensó en atentar de alguna manera en contra de su vida. Mande, estrangularse, dice. Me voy a ahorcar. La vida no vale nada, ¿verdad? ¿Para qué vivir de esta manera? Todos esos, hermanos, son pensamientos, ¿sí? Son dardos de fuego que Satanás lanza. ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando tú no tienes puesta la armadura de Dios? ¿Para qué era el yelmo? Los guerreros que usaban la armadura, ¿el yelmo de qué los protegía? ¿Qué área más bien protegía el yelmo? De aquí para arriba, la cabeza. Entonces, tú te das cuenta, hermano, la importancia que nosotros, lo importante que es que nosotros tengamos puesta la armadura de Dios. Porque el yelmo, hermano, ¿sí? ¿El yelmo de qué dice? De la fe, ¿sí o no? ¿Mande? Mira, hermano, el yelmo es lo que te va a proteger los dardos, los pensamientos. El yelmo protege el área. ¿Por qué? Porque sabemos que en la mente, hermano, siempre va a haber una batalla. ¿Sí? Muchas de las veces, hermano, yo les platicaba, no sé si ustedes estuvieron en esa enseñanza, fue creo que el jueves, pero yo les platicaba de una persona que era AA. ¿Sí? Y esta persona, hermano, cuando él estaba activo, hermano, pues hubo problemas dentro de su matrimonio. Entonces ya él, una vez él que está en abstinencia, dice él, platica el testimonio, que un día él llegó a su casa y que su esposa, hermano, pues cuando él se sentó a la mesa, ¿verdad?, a tomarse un chocolatito, la esposa le arrimó una canastita con pan. Y entonces cuando él la destapa, hermano, cuando él destapa la canasta, le quita la servilleta, dice que hasta arriba había unos cuernos. Y que cuando él vio los cuernos, luego, hermano, empezó a generar: esta se está burlando de mí. O sea, él en su mente creyó que la mujer le estaba diciendo: eres un cuernudo porque yo te puse los cuernos. Y dice que se levantó, hermano, y que la agarró a trancazos. Entonces date cuenta, hermano, un pensamiento, un dardo de fuego, todo lo que te hace hacer. Un dardo de fuego, hermano, puede hacer que
que un hermano en Cristo se aparte de una congregación o se aparte del Señor. Un pensamiento, hermano. Entonces, cuando eso sucede en nuestra vida, hermano, cuando un pensamiento llega a nuestra vida, hermano, nosotros tenemos que tener el discernimiento para darnos cuenta que ese pensamiento no proviene de nosotros. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en ese momento, hermano? Reprenderlo. Este pensamiento no es mío, este pensamiento no me pertenece, ¿sí? Reprenderlo en el nombre de Jesús, hermano, para no darle cavidad. Porque si no lo hacemos, hermano, nos empezamos a hacer unas peliculotas en la mente y podemos tomar decisiones, hermano, que después nos vamos a arrepentir. Entonces, las maneras en las cuales Satanás ataca, Satanás introduce, hermano, en el pensamiento de Job el querer morir, el querer suicidarse. Amén. Y no solamente lo ha hecho con Job, hermano. Este dardo de fuego, hermano, del suicidio, Satanás lo usa muy a menudo en las personas. Cuando una persona está deprimida, hermano, ¿qué es lo primero que piensa? En quitarse la vida. Me quito la vida, se acaba el problema. Y mucha gente, hermano, lo ha hecho. Mucha gente se ha suicidado en una depresión, hermano. Una depresión es una posesión demoníaca, hermano, física, ¿sí? Pero también Satanás utiliza la circunstancia para entonces introducir el pensamiento de suicidio en esa persona y que esa persona, hermano, llegue al acto de quitarse la vida. Ese es el operar de Satanás. Yo un día escuchaba un testimonio de un pastor que tenía su congregación, ¿verdad? Y tuvo una situación ahí, un desánimo. Vino un desánimo porque él, este pastor se quitó la vida, hermano, se suicidó. Y eso fue verídico. Y este pastor, antes de suicidarse, deja escrita una carta donde él expone, hermano, que él todo el tiempo fue una persona que trabajó a tiempo completo para el Señor, que todo el tiempo él era una persona, hermano, que estaba al pendiente de las ovejas, que cuando alguien necesitaba que oraran por él estaba firme, ¿sí? Cuando alguien necesitaba una palabra de aliento, él estaba firme, pero que el día que él necesitó, hermano, nadie se preocupó por él. Cayó en desánimo, en depresión, hermano. ¿Por qué? Porque la congregación no lo apoyaba y mejor decidió quitarse la vida. Y tú puedes decir, pero ¿cómo un hijo de Dios? Sí, hermano. Es que no estaba en Cristo. No, sí estaba en Cristo, hermano, pero se descuidó. No traía puesta quizás toda la armadura. Quizás a lo mejor estaba desprotegido, hermano, porque vinieron pensamientos de suicidio, vinieron pensamientos de desánimo. Quizás a lo mejor, hermano, no alcanzó a ¿cómo se dice? A discernir, hermano, que esos pensamientos no pertenecían a él, y quizás él dio cavidad y los hizo y les dio vida, hermano. Amén. Entonces, el deseo de morir, el deseo de tomar, el deseo de drogarte, cualquier deseo, hermano, que tú tengas, hermano, ¿sí? Es un dardo de fuego del enemigo. Amén. Es un ataque, hermano, de Satanás, el miedo. ¿Cuántas de las veces tenemos miedo o teníamos miedo de X cosa? El miedo, hermano, es un ataque de Satanás. Amén. Entonces nosotros no debemos de permitir, hermano, estos pensamientos. En cuanto venga un pensamiento, hermano, tenemos que rechazarlo, tenemos que reprenderlo, para que no permanezca en nosotros.
¿Sí? Ay, es que ya no me voy a ir a congregar porque los hermanos. No, hermano, pues ven y congrégate más. El desánimo, Satanás todo el tiempo va a estar buscando sacarnos de la jugada. Amén. Vamos a examinar otro punto, hermano. Satanás actúa en la conciencia del hombre. Este punto también está bien importante, porque muchas de las veces Satanás a través de tu conciencia te hace creer que tú sigues siendo un pecador. Satanás a través de la conciencia, hermano, te hace creer que cuando tú tienes un pensamiento ya pecaste. Es que generé robar. Esa es una opresión, hermano. La astucia de Satanás. Mira, dice Apocalipsis 12:10. Apocalipsis 12:10. Pensé que no íbamos a alcanzar a ver este segundo punto, pero creo que sí. Todavía hay tiempo. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Es decir, que no descansa, hermano. Día y noche, hermano, él te está acusando. Nomás espera que haya un motivo, hermano, para ir y acusarte delante de Dios. Sí. Fíjate bien, hermano, cuando nosotros estamos mal con los hombres, por muy mínima que sea la situación, es un motivo que tú le estás dando a Satanás para que te vaya y te acuse delante de Dios. Y eso va a ser una grieta, ¿sí?, en tu conciencia. Y por ahí, hermano, se va a empezar a salir la fe. Al grado, hermano, de que nosotros podemos llegar ¿cómo se dice? Podemos llegar a caer en un desánimo. ¿Por qué? Porque nosotros damos cavidad al maligno. ¿Sí? Entonces, dice la Escritura que Satanás, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba de día, delante de nuestro Dios día y noche, amén, fue arrojado, ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿De dónde fue lanzado, hermano? De los cielos, ¿verdad? Entonces, a través de esta escritura nosotros estamos viendo que parte de la obra de Satanás es acusarnos, no solamente enfermarte físicamente, no solamente depositar un pensamiento en tu mente, también Satanás te acusa. Esa es una manera de lograr de Satanás en contra del cristiano, hermano. Satanás no va a acusar a una persona que no está en Cristo. Pues ¿de qué lo va a acusar? Pues si le pertenecen a él. En cambio, una persona que está en Cristo, quiero pensar, ¿ya vistes a tu hijo Beto? Mira cómo anda. Pues no que está en Cristo. Amén. Entonces, la acusación que Satanás hace, hermano, se lleva a cabo en la conciencia del hombre. ¿Sí? Cuando una persona es salva, hermano, en cuanto una persona es salva, su conciencia despierta. Por consiguiente, hermano, esta persona va a empezar a reconocer el pecado. Porque ya tienes una conciencia, ya eres consciente del pecado. Y como ya eres consciente del pecado, tú lo vas a reconocer. Satanás lo sabe, hermano.
Satanás sabe esto, ¿sí? Entonces, Satanás, hermano, sabe que el Espíritu Santo guía a los hijos de Dios a pedir perdón por los pecados, hermano, que ellos cometen. Cuando una persona es redarguida por el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Perdóname, Señor, porque te fallé, ¿sí? Y Satanás sabe, hermano, que la conciencia de esa persona ya fue despierta, ¿sí? Entonces, cuando tú vas y pides perdón, hermano, ¿sí? Por algo que tú hiciste, Satanás se basa de eso para ir y acusarte delante de Dios. Te acusa, hermano, por eso se le llama el acusador. Entonces, fíjate bien, hermano. Hay dos cosas, hermano, que se mencionan en la Biblia, ¿sí? Una es se me fue la palabra, hermano. Una es, hermano, el redarguir del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te redarguye, ¿sí? Y la otra es, hermano, la acusación de Satanás, ¿sí? Entonces, cuando el Espíritu Santo te redarguye, en otras palabras es que Dios está desaprobando algo, no lo aprueba, lo está desaprobando, hermano, ¿sí? Y la acusación de Satanás, hermano, no desaprueba, la palabra lo dice, te acusa, ¿sí? Te oprime, hermano. ¿Por qué? Porque cuando Satanás te acusa, tu conciencia, hermano, te empieza tu conciencia te empieza, hermano, por así decirlo, a decir, hermano, que tú le has fallado a Dios, que tú eres un pecador, que Dios ya se enojó, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué esto es un problema, hermano? Y para los cristianos, vamos a tocar ese punto, ¿sí? ¿Por qué, hermano, es un problema, hermano, que Satanás a través de nuestra conciencia nos acuse, ¿sí? Fíjate bien. Satanás, hermano, cuando tú no disiernes la desaprobación de Dios o la acusación de Satanás, hermano, Satanás toma ventaja de eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hace pensar, hermano, que nosotros somos pecadores, que nosotros estamos pecando en nuestros pensamientos, ¿sí? Ahorita te voy a explicar lo que es la desaprobación de Dios y lo que es ¿cómo se dice? La acusación de Satanás. Amén. Un pensamiento, hermano, ¿qué es un pensamiento? Un pensamiento es una tentación o es una imagen fantasiosa que tú te haces en la mente. Ese es un pensamiento. Entonces, este pensamiento, hermano, se convierte en pecado hasta que da a luz. Mientras esté aquí, hermano, no puede ser pecado. Si tú, por ejemplo, de repente, hermano, vamos a suponer que en tu mente generas droga, ¿en qué momento, hermano, eso se convierte en pecado? Hasta que tú lo llevas a cabo, hasta que se hace vivo, hasta que da a luz el pecado, dice Santiago, ¿sí o no? Mientras esté en el pensamiento, hermano, no puede ser un pecado, ¿sí? Dice Santiago 1:15, fíjate bien, Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces aquí hay tres palabras importantes: concupiscencia, concebido
y consumado. ¿Sí? ¿Qué significa la palabra concupiscencia? Deseo sexual, hermano. La concupiscencia es un deseo sexual. ¿Sí? La palabra concebido significa empezar a tener ese deseo en tu mente. ¿Sí? Y la palabra consumado ya es ¿cómo se dice? Realización de un propósito, cuando ya tú lo llevas a cabo. Y hasta entonces, hermano, se convierte en pecado porque ya dio a luz. Amén. Ahora, ojo aquí, hermano, hay una escritura que está en el libro de Mateo y muchos hemos agarrado esta escritura para decir que nosotros podemos pecar de pensamiento. Solamente hay uno, hermano. Solamente existe un pecado que cuando tú lo piensas, hermano, se puede convertir en pecado. No significa que cuando tú lo hagas se convierta en pecado. Dice Mateo 5:28: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿te das cuenta cuál es la diferencia? ¿Cuándo se convierte en pecado? ¿Cuándo dice, ya ha adulterado con ella en su corazón? Cuando tú la codicias, hermano, cuando la deseas, ya adulteraste en tu corazón. ¿Sí? ¿Verdad que no dice la escritura, cuando uno en su corazón genera emborracharse? Está hablando de una práctica sexual, hermano, porque esa es la más tremenda que puede haber. Un pensamiento, cuando tú ves a una mujer con deseos, la codicias, hermano, eso te corrompe por completo. ¿Sí? No es malo ver a una mujer, no es malo que tú la veas y que voltees y la ves. Dice, cuando ya tú la codicias, ahí, hermano, es cuando ya ha adulterado con ella en su corazón. Ahora, ¿qué significa la palabra codiciarla? Ambición desmedida y exaltada. Un deseo, ¿sí me explico? Desmedido, o sea, pues imagínate que hagas y deshagas en tu mente. Ya te lo dejo a tu imaginación, porque hay niños. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la acusación de Satanás y la reprensión del Espíritu Santo? Vamos a ver, La reprensión del Espíritu Santo nos muestra nuestros errores, te hace reconocerlos. ¿Sí? La reprensión del Espíritu Santo es cuando te redarguye, cuando dicen, me redarguyó el Espíritu Santo. Te está reprendiendo, y cuando el Espíritu Santo te reprende, te está mostrando tus errores para que tú los reconozcas. Y hagas algo, hermano, actúes. Perdóname, Señor, porque fallé, porque estoy cometiendo este error, y entonces tienes que, no, ya lo reconociste, entonces tienes que dejarlo de hacer. Pero la acusación de Satanás es una sensación continua y agobiante de que nosotros hemos pecado. Y esa sensación te provoca, hermano, opresión. Porque te empiezas a sentir mal. Entonces, la reprensión del Espíritu Santo crece poco a poco. La acusación de Satanás, hermano, desde el principio hasta el fin, es lo mismo, es el mismo sentir. Culpable, 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 culpable. ¿Sí? La reprensión de Satanás no te va a hacer, la reprensión del Espíritu Santo no te va a hacer sentir culpable.
te va a hacer, como decían por ahí, detectar, admitir y corregir. Pero no te vas a sentir culpable, porque la culpabilidad es otro dardo de fuego del maligno. ¿Sí? ¿Sí estamos aquí o no? La acusación de Satanás es constante, de invariable remordimiento. Lo que te estoy diciendo, te empieza lo que dicen, me remuerde la conciencia. ¿Sí? Entonces, es importante, hermano, diferenciar estas dos partes: el redarguir del Espíritu Santo, ¿sí?, y la acusación de Satanás. Ahora, otra cosa importante, hermano: cuando nosotros atendemos la reprensión del Espíritu Santo, el poder del pecado disminuye en nosotros, porque tú estás admitiendo, estás detectando, admitiendo y corrigiendo. Y cuando tú corriges, el pecado va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir, hermano? Porque es algo que ya estás corrigiendo, es algo que ya estás dejando de hacer. ¿Sí? Entonces, cuando tú, hermano, atiendes, cuando tú haces algo, ¿sí?, cuando el Espíritu Santo te está redarguyendo y tú haces algo, por eso que te está redarguyendo, tú haces algo para corregirlo, hermano, el pecado va a disminuir. ¿Sí? Entonces, cuando Satanás nos acusa, hermano, por el pecado, siempre el poder del pecado va a ser mayor. Porque tú te vas a empezar a sentir mal, Y muchas de las veces, hermano, yo he conocido hermanos que han fallado a Dios, ¿sí?, y se han apartado de los servicios. Muchas de las veces yo he escuchado que hermanos dicen, ¿verdad?, es que no estoy bien con el Señor, yo no voy a predicar, así yo no voy a predicar. ¿Por qué no te pones a cuentas con el Señor en ese momento para que sigas predicando mejor? O sea, date cuenta, hermano, cómo Satanás te aparta. Una artimaña. Y es que ya le fallé al Señor y ya forniqué otra vez. No, pues ya para qué voy a la iglesia, no me siento a gusto. Yo no me siento a gusto así. Mejor ahora que se me pase ese sentir, la acusación de Satanás, hermano. ¿Por qué mejor le pido perdón a Dios, me pongo a cuentas con el Señor, ¿sí?, corrijo y me sigo congregando? No, pues si te apartas, el Señor te limpió, te va a llover, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. Tercer punto, hermano, importante. Ya casi acabamos. El tercer punto, hermano: la amonestación, la reprensión, el redarguir del Espíritu Santo nos conduce siempre al Señor. Siempre te va a conducir al Señor. ¿A qué? A que te pongas a cuentas con el Señor. Perdóname, la verdad la regué, fallé. Ayúdame a ya no volverlo a hacer. Obra en esa área en mi vida para ya no regarla de esa manera. ¿Sí? Pero la acusación de Satanás, hermano, te va a desanimar y va a hacer que te apartes. Por eso se le llama el acusador, porque todo el tiempo está como cuchillito de palo haciéndote sentir culpable, tienes la culpa. Es que por tu culpa, no, pues ¿cuál por mi culpa? Y si sí fue tu culpa, Señor, perdóname. ¿Sí, hermanos? Entonces, entre más el Señor nos corrija,
más fortalecidos vamos a estar. Entre más corrección haya, hermano. ¿Por qué tenemos que estar fortalecidos para afrontar los pecados, para afrontar los problemas? Tenemos que fortalecernos para afrontar un problema ante el Señor. Porque cuando viene un problema a tu vida, hermano, tú lo afrontas ante el Señor. ¿Sí? Pero si nosotros, hermano, caemos en el juego de Satanás, nos vamos a desanimar y no vamos a afrontar al problema. Haz de cuenta que estás huyendo. ¿Sí? No estamos tomando entonces el papel, hermano. Es como cuando una persona tiene problemas. Yo cuando tenía problemas huía de los problemas fugándome, hermano, con alcohol, con drogas. ¿Sí? Entonces, eso es algo, hermano, que nosotros tenemos que afrontar todo el tiempo nuestros problemas y no caer, hermano, en los engaños de Satanás, no sentirnos culpables, hermano. Dios sabe que nosotros fallamos. Satanás es el que te acusa para que te sientas culpable. ¿Qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, tú tienes una discusión o cuando una persona tiene una discusión entre su pareja? Siempre se busca el culpable. Es que porque tú ahora te la pasas más tiempo en la iglesia que conmigo y ya te sentiste culpable. Sí, cierto. Y sí, cierto. Es que porque tú no me sacas a mí, no me llevas allá a la Plaza de las Américas. Y dices tú, y sí es cierto, y te empiezas a sentir culpable, hermano. Entonces no tenemos que creernos, hermano, las acusaciones de Satanás. ¿Cómo vencemos las acusaciones de Satanás? ¿De qué manera las vamos a vencer? Ahí viene lo bueno, ¿verdad? Ahí viene el remedio. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Primeramente, hermano, para vencer las acusaciones de Satanás, primeramente vamos a vencer por la sangre del Cordero. Amén. Tenemos que saber, hermano, que todos nuestros pecados fueron perdonados por medio de la sangre de Cristo. Todos, hermano. Dice Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Este es un punto bien importante que vamos a tocar ahorita. Primera de Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo nos limpia. La palabra limpia es presente. No está hablando en pasado ni en futuro. Está hablando al presente, al hoy, al día de hoy, al solo por hoy. ¿De qué manera nosotros ya no somos pecadores, hermano? Si andamos en luz. Porque la sangre de Cristo te limpia hoy, y si tú andas en luz el día de hoy, no eres pecador, porque la sangre de Cristo ya te limpió. Porque la sangre de Cristo está vigente todos los días. Si tú mañana, hermano, andas en luz, mañana no vas a ser pecador. El pecado se compone de dos partes. Si tú sigues leyendo Juan, ahí mismo, en el versículo 7, en el versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, o sea, primero dice pecado y luego pecados, hermanos, son dos partes diferentes. Porque pecado, hermano, se refiere a la condición
¿sí? Y pecados se refiere al fruto o a los frutos de esa condición caída. Entonces, esto tiene que ver con lo que dice Primera de Pedro 15:45, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias, no quitando la inmundicia. Entonces, si el día de hoy yo ando en luz, hermano, si el día de hoy yo estoy en Cristo, ¿sí? No voy a practicar inmundicia. No voy a practicar pecados, no pecados. Porque pecados son ¿cómo se dice? Pecado es la enfermedad y pecados son las manifestaciones. Entonces, si el día de hoy yo ando en luz, hermano, si realmente estoy en luz, hermano, estoy en Cristo, yo no voy a practicar esas manifestaciones. Y si yo estoy en luz, hermano, la sangre de Cristo me limpia. Yo no soy pecador, yo soy un hijo de Dios. Pero si tú sigues practicando, hermano, si no andas en luz y sigues practicando inmundicia, sí estás pecando, hermano. ¿Sigues pecando? ¿Sigues practicando el pecado? ¿O sigues practicando las manifestaciones pecaminosas? ¿Sí? Entonces, tenemos que saber, hermano, que la sangre de Cristo, ¿sí?, nos limpia todos los días. ¿Sí? La sangre de Cristo todos los días está vigente, todo el tiempo, las 24 horas del día, los 365 de la semana. No pierde, hermano, la sangre de Cristo no pierde su efecto sobre ti, siempre y cuando tú andes en luz. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace la sangre de Cristo, hermano? ¿Qué es lo que hace la sangre de Cristo en mí? Primeramente, hermano, el perdón de parte de Dios hacia mí. Y en segunda, hermano, la aceptación de parte de Dios. Dios me acepta. Eso es lo que hace la sangre de Cristo. Amén. Entonces, nosotros, hermano, no debemos de condenarnos todo el tiempo diciendo que somos pecadores. La Escritura dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Tú eres un hijo de Dios, hermano. Ya no eres un pecador. Que practiques el pecado es otra cosa. Pero el título de pecador, hermano, ya quítatelo, porque eso, hermano, es estarte tú condenando solo. ¿Sí? Entonces, el yo, hermano, no reconocer, ¿sí? El yo todo el tiempo decir que soy un pecador, hermano, o decir que sigo siendo un pecador, equivale a no ver y reconocer el poder de la salvación de Dios. ¿Qué poder tiene entonces? Si yo sigo siendo un pecador, ¿qué poder tiene la sangre de Cristo sobre mí? Entonces no ha hecho nada. Esto es algo bien serio, hermano, y es algo bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Y tenemos que discernir bien. Si dice Juan, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si yo estoy limpio de todo pecado, hermano, ya no soy pecador. Pero si yo no ando en comunión, si no ando en luz, voy a practicar los deseos de la carne, voy a practicar la inmundicia. Punto número 2, vencemos por la palabra de nuestro testimonio. La palabra de mi testimonio, testificar que verdaderamente ando en luz. Eso te va a hacer vencedor. Nuestro testimonio y la palabra demuestran los hechos espirituales y la victoria del Señor. ¿Qué es lo que va a demostrar
testimonio, tu vivir, el que tú verdaderamente andes en luz. Eso es lo que te va a hacer vencedor. Y punto número 3, hermano, debemos de menospreciar la vida de nuestra alma hasta la muerte. ¿Sí? La sangre del Cordero y el testimonio de la palabra son dos condiciones necesarias para vencer a Satanás. Si nosotros aplicamos estos 3 puntos que acabamos de ver en este estudio, hermano, nosotros vamos a ser vencedores. Si no los aplicamos, hermano, vamos a seguir durmiéndonos en nuestros laureles, vamos a seguir pensando, hermano, pues que somos pecadores y condenándonos a nosotros mismos. Vamos a seguir engañados, hermano. Es importante saber qué efecto tiene la sangre de Cristo en mi persona, pero siempre y cuando yo viva en obediencia. Si tú vives en obediencia a Dios, hermano, tú no eres un pecador, tú no estás practicando el pecado. Y todos los días, a todas horas, el Señor te está limpiando, porque la sangre de Cristo está trabajando a cada momento. Pum, 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 pum. Ahora aquí es algo bien importante, pecar deliberadamente, hermano. Pero si tú, hermano, no pecas deliberadamente, es decir, si tú no pecas voluntariamente, ¿sí? ¿Tú crees que eso, hermano, el pecar deliberadamente, hermano, es lo que te hace ser una persona que sigues practicando el pecado? Sigues dándole rienda suelta al deseo carnal. Pero si tú no pecas deliberadamente, hermano, ¿sí? Eso es darle rienda suelta a la carne. Pues la inmundicia está en ti. Obvio que vas a fallar, pero eso no es darle rienda suelta. Practicar pecado es que tú lo hagas a propósito, por así decirlo. Eso es practicar pecado. Que tú sabes y que te vayas, por ejemplo, ahorita y te metas a la cantina o qué sé yo. Ahí ya tú estás practicando el pecado deliberadamente. Ahí la sangre de Cristo, hermano, ¿sí? No cumple el efecto que debe de cumplir en ti. Pero en cambio, hermano, si cuando tú la riegas y lo detectas y se lo entregas a Dios y corriges esa parte, hermano, la sangre de Cristo hace su efecto. Amén. Entonces, hay que poner en oración, hermano, para que el Señor nos siga permitiendo entender estas cosas que son bien importantes en nuestra vida. El propósito de Satanás, hermano, cuando él ataca nuestra conciencia, va a ser tenernos, hermano, hundidos en una falsedad, en una mentira. Cristo nos ha hecho libres, hermano. Somos libres por la sangre de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a hacer una oración para dar por iniciada esta palabra. Hermano, ¿nos apoyas? Tremenda palabra, hermanos, ¿verdad? Gloria a Cristo, ¿verdad? Por el discernimiento que le da el pastor Salinas, hermanos. Sigamos orando por él para que el Señor sea propicio y siga siendo de bendición para nosotros, hermanos. Que ocupamos esta palabra. Dice 2 Corintios 7:10: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, hermano. ¿Verdad? Qué tremendo el redarguir del Espíritu Santo de ser pastor. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, que es remordimiento. Pero la tristeza del mundo, la acusación, la depresión, ¿verdad?, de Satanás, hermano, produce muerte. Palabras tremendas. Vamos a orar, hermanos. Bendito y buen Creador, mi alma te alaba, mi alma te bendice, Señor. Te damos gracias por esta tremenda enseñanza.
Gracias por la vida de tu siervo Alberto Salinas. Te pedimos que lo sigas instruyendo, Padre amado, que sigas poniendo en él el querer como hacer, y tu buena voluntad, que sigas poniendo en él y en cada uno de nosotros esa gran hambre, bendito y buen Padre eterno, por seguirte buscando con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Te seguimos pidiendo, Padre eterno, que sigas redarguyendo, Padre amado, cada vez que fallemos en nuestro espíritu a través de tu santa presencia, de tu Santo Espíritu, que muera en nosotros para confesión de pecado y para arrepentimiento, Señor. Bendito y buen Creador, te pedimos, bendito y buen Dios, que siga siendo propósito a tu iglesia. Gracias, amado Dios, por esta bella mañana, esta bella tarde. Gracias por esta iglesia. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, aún por aquellos que han de ser añadidos. Bendito y buen Padre, este lugar. Nos apartamos de este lugar, Señor, nunca de tu presencia, dándote gracias por tu misericordia y por tu amor. Permítanos tener una buena tarde, una buena convivencia con nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a hacer de bendición donde quiera que nos paremos. Señor, tú eres la gloria, tú eres la honra, la alabanza y la adoración. Solo tú eres grande y digno de ser alabado y de ser exaltado en el nombre de Jesús. Amén.